Muy buenos días, hermano. Dios le bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este cuarto trimestre del año 2022, el cual está ya casi por terminar. Nos encontramos ya en la lección número 12, que se titula La cosmovisión bíblica. Y este día, jueves 15 de diciembre, el título de la lección es Preparados para su advenimiento. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar, lo voy a invitar a que inclinemos el rostro reverentemente y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites abrir tu palabra y encontrar en ella las verdades eternas que has dejado para nosotros para este tiempo del fin. Verdades que nos permitirán estar atentos para resistir los engaños de Satanás, todos los engaños que él está preparando para esta batalla final que se librará entre el bien y el mal. Pero sabemos que tú ya lo has vencido, Señor. Él es un enemigo vencido, pero anda como león rugiente viendo ver a quién devora. Así que te rogamos que tu protección sea sobre cada uno de nosotros, que nos permitas aferrarnos cada día más y más a ti y que tu Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros y guiarnos en el camino hacia la eternidad. Perdona nuestros pecados, quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de este día. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, preparados para su advenimiento. Y acá, más que preparados, el concepto que la lección quiere dejar este día es estar listos en cada momento, como que si Jesús fuera a venir este día, que nosotros podamos estar listos para encontrarnos con Él y, por supuesto, ir a morar con Él por toda una eternidad. Así es que, hermanos, vamos a ir de lleno a los versículos que nos manda la lección leer para este día, y los primeros son 2 de Pedro 3:14. Vamos a ir a 2 de Pedro 3:14, la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Y voy a leer desde el 12, porque el contexto en el que está hablando Pedro en este versículo es la segunda venida de Jesús. Y vamos a llegar al 14, donde él nos quiere dejar la lección para este día. Dice, leo en el 12 de la versión Reina Valera del 60. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha e irreprensibles se refiere a la perfección que debemos alcanzar como hijos de Dios. No la perfección de Dios, porque solo Él es perfecto. Y la palabra dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Él espera que alcancemos la perfección en nuestra esfera, como Jesús la alcanzó cuando estuvo acá y nos mostró que es posible. Si nos aferramos a Él, si hacemos su voluntad y si permitimos que el Espíritu Santo more en nosotros cada día. Cada día, hermanos, es la experiencia de entregarnos a Dios y de hacer su voluntad. Bien, ahora quiero que vayamos a Primera de Juan 3, del 1 al 3, porque el tema continúa ya, pero lo enfoca él ligeramente diferente. Dice, el título de esta sección de Primera de Juan es Hijos de Dios. Y leo en el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces nuevamente ahí encontramos nuevamente el concepto de purificarnos para ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz, como dice el versículo anterior, lo cual se refiere a un proceso que ya lo vamos a ver. Y realmente el Señor nos da la secuencia de su palabra
de cómo es este proceso. Y vamos a ir de lleno a varios versículos de la Biblia que nos detallan el proceso y vamos a ver los pasos que tenemos que dar. Y el primero al cual os quiero llevar es Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y leo siempre en la versión Reina Valera del 60. No os conforméis a este siglo. Y aquí se está refiriendo a las creencias de esta época, a todo lo que nos está acechando y los engaños de Satanás. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tenemos que renovar nuestro entendimiento, tener la mente de nuestro Señor Cristo Jesús, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios y hacer esa voluntad. Y ahora vamos a leer Primera de Corintios 1:10. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta es una de las características del pueblo de Dios del tiempo del fin. Todos tenemos una misma mente, tenemos un mismo parecer, hablamos todos una misma cosa y no hay entre nosotros divisiones. Y dice que así el mundo conocerá que somos hijos de Dios, en que nos amamos los unos a los otros. Entonces ahí viene nuevamente el concepto de amor, que es la expresión de la ley. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Luego sigo en la secuencia, Primera de Tesalonicenses 4:3. Y acá nos empieza a decir qué es lo que Dios espera de nosotros. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestra santificación. Y aquí da un ejemplo: que os apartéis de fornicación. Y ahí mismo en Tesalonicenses 4 continúa dando más consejos al respecto. Pero la primera parte del versículo es lo importante. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados. Y la santificación no es algo que sucede de inmediato, hermanos. Es un proceso que dura toda la vida, el proceso de santificación. Y acá hay una secuencia de versículos que nos va diciendo cómo debemos de entrar en este proceso. Segunda de Corintios 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, nuevamente allí el proceso de santificación, pero nos estamos perfeccionando. Luego voy a Efesios capítulo 4 y versículo 13. Dice: hasta que todos, aquí dice todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acá, llegar a ser un varón perfecto, no como la perfección de Dios, pero Jesús nos mostró que es posible, y este es el proceso nuevamente de santificación. Y finalmente Colosenses 1:28. ¿A quién anunciamos? Están anunciando, hablando del Señor Jesús. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, ¿es posible estar listos? ¿Es posible alcanzar la perfección según esto lo que está diciendo? Claro que sí, es el proceso de santificación. Y así estaremos listos para la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesús, reflejando el carácter de Él, haciendo su voluntad agradable y perfecta. Y los últimos versículos que manda acá a leer: Salmo 95, 7 y 8, Hebreos 3, 7 y 8, 15 y Hebreos 4, 7. Todos estos versículos tienen un tema común y se resume en el versículo que encontramos originalmente en Salmo 95, 7 y 8, que es repetido en los otros versículos del Nuevo Testamento. Dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el llamado de estos versículos. Si escuchamos la voz de Dios ahora, hermanos, debemos estar preparados y listos para su segundo advenimiento. Termina diciendo la lección: desde la perspectiva bíblica,
El tiempo de la salvación es siempre hoy, nunca mañana. Es más, a menos que haya una gran experiencia de conversión, continuaremos siendo lo que somos ahora. El tiempo en sí no convierte a los inconversos. En todo caso, a menos que crezcamos continuamente en la gracia y avancemos en la fe, la tendencia sería a apartarnos, a endurecernos, a volvernos escépticos, cínicos y hasta incrédulos. Pero acá todos estos versículos que hemos leído nos dicen lo contrario, nos dicen que Jesús nos está pidiendo que nos perfeccionemos en la santidad. Y Él es el quien da quien da el querer como el hacer por su buena voluntad, para que su justicia pueda brillar en cada uno de nosotros, para que podamos ser vestidos con esas vestiduras blancas que reflejan la justicia de nuestro Señor Jesús, porque nosotros no tenemos justicia alguna y por eso vamos en ese proceso. Significa rendirnos y entregarnos a Él cada día de nuestras vidas, hermanos, para estar listos para su gloriosa segunda venida. Y espero que todos podamos estarlo. Que Dios les bendiga grandemente.